que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Muy bien, ahora en la siguiente diapositiva tenemos la oración al Espíritu Santo y vamos a hacerlo todos juntos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal.
Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Entonces iniciamos con esta oración. La siguiente, por favor. Iniciamos con esta oración el primer capítulo. Ya no habíamos visto la introducción y en este primer capítulo vamos a ver la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen María. Siguiente, por favor. Como ya les mencioné la clase pasada, siempre nos podemos encontrar con personas que llegan a nosotros y nos dicen que no sienten necesidad de la devoción a la Virgen María, que piensan que simplemente con orar directamente a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo es suficiente y que no le ven importancia a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María. Aquí vamos a hablar por qué es importante y necesaria, más que importante es necesaria. O sea, nosotros tenemos una necesidad muy grande de ser devotos de la Santísima Virgen María. Y bueno, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. Primero, ¿no? Dios, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo. ¿Sí? Esto es verdad. Dios no necesita de nadie. Dios es totalmente suficiente en sí mismo, todopoderoso. En la creación vemos como solamente con decirlo ya se creaba todo. A través de la palabra de Dios se iba creando todo lo que existe. Simplemente su divino querer basta. Entonces, ¿por qué Dios necesitó de la Virgen María? Porque sabemos que Dios mandó al ángel y le pidió su consentimiento a la Virgen María, ¿verdad? Dios esperaba el fiat, esperaba el sí de la Virgen María. Y, y necesitaba ese fiat, ¿no? Porque si la Virgen hubiera dicho no, pues Dios no podía transgredir su deseo, el deseo y el libre albedrío de la Santísima Virgen, entonces no iba a poder encarnarse nuestro Señor Jesucristo en ese vientre. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios lo hizo así? Y la respuesta es sencilla. Dios lo hizo así, pues comenzó toda la historia de la salvación a través de la Santísima Virgen y de la Encarnación, porque lo quiso así. Simplemente porque eso era lo que Él quiso que fuera, ¿no? Entonces Dios necesitó de la Virgen no porque la necesitaba en sí, sino porque quiso necesitarla. Eso tengámoslo presente. A la larga Dios lo podía hacer de otra forma, pero Él quiso La cobija. necesitar a la Virgen María, Él quiso necesitar el sí de la Virgen, ¿no? Y bueno, porque muchas veces sí nos preguntamos por qué no lo hizo de otra forma, ¿no? Es difícil entender la sabiduría divina, pero Dios siempre dispone las cosas de manera perfecta, ¿no? Yo pienso, yo a veces me pongo a pensar en esta parte y digo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así, Señor? Y yo pienso que Él nos conoce, no, yo sé que Él nos conoce profundamente y conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y Él sabía que nosotros como humanos necesitábamos una madre en el cielo, y esa era la Virgen María. Entonces, por eso Él decidió que su hijo tuviera una madre aquí en la tierra, la Virgen María, que luego sería entregada a nosotros como nuestra madre. Y entonces, pues de ahí viene esa necesidad, ¿no? A ejemplo de Dios, que quiso necesitar a la Virgen. Nosotros, hijos de Dios, también necesitamos a la Virgen María y necesitamos ser devotos de ella. Sigamos avanzando, ¿no?
Dice, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido, no, en la misma diapositiva vamos a terminar de leer. Sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Aquí les voy a pedir, por favor, que vayan y consulten esas citas bíblicas que están ahí, en donde podemos reforzar un poquito lo que acabamos de leer. Está ahí en Malaquías 3, numeral 6, Romanos 2, numeral 29, perdón, no estoy leyendo mal, Romanos 11, numeral 29, Hebreos 1, numeral 12. ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí San Luis María Griñón de Montfort? Pues las mayores obras de Dios en cuanto a nuestra redención, Él las comenzó a través de la Virgen María, desde que formó a Jesús en su vientre. Entonces, el autor nos dice que el deseo de Dios es constante. Él no es como nosotros, que muchas veces cambiamos de parecer, ¿no? Dios jamás cambia de parecer porque su parecer, sus deseos y su voluntad son perfectas. Entonces, Dios siempre es el que es inmutable y siempre quiere lo que Él quiere. Su divina voluntad es la misma siempre. Entonces, si Él quiso comenzar a través de la Virgen su mayor obra de salvación, que es la encarnación de su Hijo, es de pensar que no va a cambiar de opinión y que también va a querer seguir obrando a través de la Santísima Virgen María. Y entonces es de creer que no cambiará y que, pues, como les digo, es Dios, no cambia de su manera de obrar ni de pensar, entonces va a seguir, pues, obrando a través de ella. Añadiremos que el culto a la bienaventurada Virgen María tiene su razón última en el designio insondable y libre de Dios, el cual, siendo caridad eterna y divina, lleva a cabo todo según un designio de amor. La amó y obró en ella maravillas. La amó por sí mismo, la amó por nosotros, se la dio a sí mismo y la dio a nosotros. Esta parte es muy linda, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Marialis Cultus, que es una encíclica escrita por San Juan Pablo, perdón, por San Pablo, perdón, sí, San Pablo VI, el otro papa también santo, San Pablo VI. En el numeral 56 de este Marialis Cultus también encontramos esto que acabamos de leer, donde dice que Dios la amó tanto a ella, que la amó por nosotros, la amó por sí mismo y se la dio a sí mismo y nos la dio a nosotros. Entonces, este culto de la Santísima Virgen María tiene su origen en el divino querer, en la divina voluntad, porque así ha sido el deseo de Dios. Entonces, en otras palabras, podemos decir, para resumir, y después de lo que acabamos de leer, pues, ¿por qué es necesaria nuestra devoción a la Santísima Virgen María? Porque así Dios lo ha querido. Porque así ha sido la voluntad de Dios que ella sea necesaria para la encarnación de su Hijo, porque así lo quiso. Entonces también va a ser necesaria a nosotros esa devoción para nosotros poder llegar a su Hijo Jesús. La siguiente. Vamos a ver varios principios o artículos que respaldan y que nos van a afirmar aún más esta devoción tan necesaria que tenemos a la Santísima Virgen María, que debemos tener todos los católicos esta devoción a la Virgen María. Entonces vemos aquí el artículo 1 los principios, ¿no? Vamos a ver algunos principios eh, muy interesantes que el autor nos pone en su obra y que nos explica eh, toda esta necesidad de la devoción a la Virgen María. Vemos en el primer principio que Dios quiso valerse de María en la encarnación. Recordemos, siempre estamos diciendo pues que Dios, todo es voluntad de Dios, entonces Dios quiso valerse de María en la encarnación. Como ya lo mencionamos anteriormente, Él no necesitaba de la Santísima Virgen, pero Él quiso necesitarla. Fue decisión suya, fue su divina voluntad y por eso fue que
que esto pasó, ¿no? Entonces, Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Él podía hacerlo de otra forma, Dios podía hacer que Jesús venga al mundo de otra forma, pero Dios quiso que sea así. Dios quiso que Jesús venga al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero solamente en María y por María, ¿sí? Entonces Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación en el vientre virginal de María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio del arcángel San Gabriel. Ya lo habíamos mencionado, una vez que el arcángel San Gabriel le anunció a María y ella dio su fiat, su aceptación, en ese momento el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y pues concibió a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. El Espíritu Santo con María, en María y de María, produjo su obra maestra, que es Jesús, Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de este cuerpo místico del cual Jesús es la cabeza adorable. Por ello, cuanto más encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. Esta parte es hermosísima porque, ¿qué es lo que nos dice aquí el autor? Pues que así como el Espíritu Santo fue el que engendró a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María, de la misma forma, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que es su indisoluble esposa, van a seguir produciendo o dando a luz a la vida de la gracia, a la vida eterna, al camino de santidad, a todos los predestinados y miembros del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo místico. Y para que esta vida espiritual que nos puede conducir a Cristo sea fructífera y sea, pues, de una forma más efectiva esa intercesión de la Virgen, pues debemos ser hijos de ella y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así como el Espíritu Santo y María dieron a luz a Cristo, trajeron a la vida a Cristo, engendraron a Cristo, también ellos deben engendrarnos a nosotros, hablando del plano espiritual, ¿no? Al mundo, a la vida de la gracia, dice, ¿no? Y entonces ahí vamos ya dilucidando un poco más la importancia de la devoción y de la verdadera devoción a la Virgen María. Aquí continuamos, dice, María y el Espíritu Santo continúan actuando en colaboración y prolongan en la historia la obra de la encarnación, produciendo a Jesús en las almas, lo cual equivale a prolongar en la historia el misterio de la encarnación. Entonces, esto es algo que continúa, ¿no? Ellos siguen actuando en conjunto, María y el Espíritu Santo, y van produciendo a Jesús en nuestras almas cada vez que nosotros nos encomendamos a través de María al Espíritu Santo. Ellos dos obran en nuestra alma y van haciendo que Jesús se vaya formando en nuestros corazones, en nuestras almas. Y había una parte ahí muy interesante en el numeral, en la parte anterior que habíamos comentado, donde dice, por ello, cuanto más se encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuanta más devoción tengamos a la Virgen María, cuanto más amemos a la Virgen María, cuanto más nos entreguemos a ella, tanto más poderoso y dinámico va a ser el Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestros corazones, y de una forma más efectiva y rápida se va a ir produciendo Jesucristo en esa alma. Entonces, pues si nosotros conocemos todos estos secretos que nos está revelando el autor de este libro, si vamos conociendo la importancia de la devoción a la Santísima Virgen, pues con mayor razón vamos a decidir caminar por esta senda, por este camino tan hermoso que es la Santísima Virgen María.
el segundo principio dice, Dios quiere valerse de María en la santificación de las almas, ¿no? Acabamos de ver el primer principio, que Dios quiso valerse de María en la encarnación y se sigue valiendo de María todos los días para nuestra salvación, para que a través de ella nosotros podamos caminar hacia la salvación, hacia la santidad, hacia la vida eterna. Y el segundo principio dice, Dios quiere valerse de María en la santificación de las almas. En este segundo principio tenemos algunos puntos. Primero, que María es colaboradora de Dios. Segundo, tenemos un influjo muy importante, que es el influjo maternal de María. Tercero, la devoción a la Santísima Virgen María es señal de fe auténtica. Cuarto, María es madre de la iglesia. Y quinto, María es figura de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos puntos. Bueno, María, decimos que María es colaboradora de Dios. Eso pues es sencillo. Lo hemos venido viendo ya, cómo ella ha colaborado con Dios en el plan de salvación divino, en el plan de salvación de Dios. Dios Padre Todopoderoso posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort nos dice que María es el tesoro de Dios. Es un tesoro tan hermoso y tan grande que en ella Él incluso encerró a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir? Pues que estuvo Jesús allí en ese vientre, ¿no? Rodeado por esas paredes de la matriz de la Madre Santísima. Durante 9 meses estuvo ahí, ¿no? Y eso también es algo, es un portento maravilloso y es algo bastante incomprensible, cómo Dios se anonadó tanto para ir a introducirse en ese lugar tan reducido físicamente, digamos así, para todo un Dios. Incluso hay una oración donde dice, pues, que María pudo contener a, al Creador, ¿no? Al que no pueden contener los cielos, dice así. Dios es tan grande, tan inmenso, pero Él se anonadó y se apocó tanto para estar ahí en el vientre de la Virgen María. ¿Pero por qué? Porque ella es un tesoro inmenso para Dios, todopoderoso. Dios Hijo, dice, también luego nos dice San Luis María Griñón de Montfort, dice, Dios Hijo comunicó a su madre cuánto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. Entonces, aquí es otra razón por la que María es, por la que Dios quiere valerse de María para la santificación de las almas, porque ella es la tesorera de todas las gracias. Lo decimos en una de las letanías, ¿no? Lo dice San Luis María Griñón de Montfort y lo dicen muchísimos santos marianos, que María es la llena de gracia y que cuando Jesús estuvo en su vientre durante 9 meses, la llenó aún más de gracias, ¿no? Eso es algo que debemos comprender. Cuando el ángel la saluda y le dice, llena eres de gracias, llena, 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 llena. Estaba llena, como que ya no podía contener más gracias de Dios, más gracias divinas, estaba llena. Y luego viene Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y permanece en ese vientre. Y ustedes saben que cuando Dios está en algún lugar, un ejemplo les pongo en la comunión, en la Sagrada Comunión. Cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión, pues Dios nos inunda, ¿no? Y nos transforma. Y eso que es poco tiempo que permanece ahí, ¿no? Imagínense lo que es haber tenido a Jesús en el vientre, pues Él estaba haciendo maravillas y llenándola aún de más gracias. Entonces, ya que ella es la llena de gracias, la que tiene tantas gracias divinas, pues Dios la ha hecho tesorera para que ella, todas esas gracias que ha obtenido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ella distribuya esas gracias y esas virtudes también que tiene a todos
sus hijos, ¿no? A todos los que son devotos de ella y que la aman. Y por último, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuanto quiere sus dones y gracias. Maravilloso esto también, ¿no? Dios Padre la eligió para que sea la madre de su hijo y ella es el tesoro de Dios Padre. Segundo, Dios Hijo le comunicó a ella todo cuanto él adquirió en su vida y en su muerte, y todas esas gracias que le comunicó mientras estuvo en su vientre son tantas y tan grandes que la convirtió y la constituyó en tesorera de todas sus gracias. Y el Espíritu Santo le comunicó sus dones a su fiel esposa. Recuerden que en la Anunciación, cuando eh, es la encarnación, dice pues la palabra de Dios que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, ¿no? Imagínense la maravilla que es eso, que el Espíritu Santo cubra a la Santísima Virgen María con su sombra y se produzca la encarnación del Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, pues podemos entender que le comunicó sus dones, todos sus 7 dones a su fiel esposa, la Santísima Virgen María, y también la escogió de dispensadora de todos esos dones, para que se los distribuya a quien quiera, cuando quiera y como quiera, ¿sí? Entonces, esos dones también pueden llegar a nosotros por intercesión de la Santísima Virgen María. Avanzando un poquito más, vemos el siguiente punto, que es, bueno, antes de pasar, voy a leerles un pedacito de la encíclica Marialis Cultus de San Juan Pablo II, numeral 25, donde dice: ante todo es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que le es intrínseca y esencial. Es lo que acabamos de hablar en estos momentos, y esto viene, es una recomendación asimismo del Papa Juan Pablo II en Marialis Cultus, una encíclica muy hermosa, que ya al final les vamos a dejar de tarea que lean algunos numerales. Y pues aquí él nos dice, San Juan Pablo II, que es muy importante que los ejercicios de piedad, todas las devociones a la Virgen María, se exprese claramente la nota trinitaria, es decir, la obra que la Santísima Trinidad ha hecho en ella. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han obrado maravillas en la Santísima Virgen María. Avanzamos con el numeral B, que es sobre el influjo maternal de María. Nuestro Señor es todavía en el cielo hijo de María. Eso debemos recordar. No es que nuestro Señor Jesucristo fue hijo de María mientras él estuvo en la tierra y luego ya no lo es. Eso no es así. Una vez que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen y ella fue su madre, pues ella sigue siendo su madre y lo será por siempre. Va a seguir siendo en este momento en el cielo. Él es hijo de María tanto como lo fue en la tierra. Y dice, y por consiguiente, Jesús conserva para ella una sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. En esto no vamos a ver ningún tipo de debilidad de Dios, ¿no? No hay ninguna imperfección, ningún desdoro, como quien dice, esta sumisión y obediencia que tiene nuestro Señor Jesucristo por María, por ser su hijo, no desmerece en nada su condición de Dios todopoderoso, de Dios eterno. Simplemente recordemos que todo esto es así porque Dios así lo quiso. Y entonces, pues vamos a recordar a sí mismo que María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios. La Santísima Virgen María no es Dios. La Santísima Virgen María es una criatura, es humana, una persona que fue creada igual que todos nosotros. Entonces hay una distancia muy grande entre su Hijo Jesucristo, que es Dios, y la Santísima Virgen María. Entonces, por ello dice, por ello la Santísima Virgen no le manda
como lo haría una madre a su hijo aquí en la tierra. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Ella no es Dios, pero ha sido transformada por la gracia y la gloria, y por esa santidad de ella ha sido transformada en Dios, que eso es lo que Dios espera de todos nosotros, que seamos transformados en Él. Eso es caminar a la santidad, eso es ser perfectos como Dios, como mi Padre Celestial es perfecto, así nos lo dijo Jesús. Y eso es eh, como les digo, el camino a la santidad. Y esta gracia y esta gloria transforma, como lo hizo con María, lo hace también con todos los santos, que los transforma en Dios. ¿Sí? Esto es obra de Dios. No es que ella sea Dios, pero por amor, el amor que Dios le tiene y por este camino de santidad que ella recorrió aquí en la tierra, la gracia y la gloria la han transformado a ella en Dios, que al igual que los santos, ¿no? No pide, ella pues, al estar tan unida a Dios, al haber sido transformada en Dios por este amor divino, pues ella jamás va a pedir ni querer nada que sea contrario a la eterna voluntad de Dios. Quiere decir que todo lo que la Virgen le pide a Dios, lo que la Virgen quiere o lo que la Virgen hace, siempre es acorde a la voluntad de Dios, a la divina voluntad. Entonces, pues esta autoridad que Dios le ha dado a María es tan grande que parece como que si tuviera el mismo poder de Dios. Podemos decir más o menos, casi, ¿no? Porque sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como si fueran mandatos para Él. Él jamás desoye las súplicas de su querida madre porque son siempre humildes y conformes a la voluntad divina. Recordemos esto, Jesús siempre escucha las súplicas de su madre porque esas súplicas son humildes y siempre están conformes o de acuerdo a la voluntad de Dios. Jamás la Virgen le va a pedir a Dios nada que no sea lo que Dios quiere. Entonces, por eso nosotros cuando recurrimos a la Santísima Virgen a pedirle algo que no nos conviene, que no nos va a llevar a la santidad, pues ella no se lo va a pedir a Jesús, jamás se lo va a pedir, porque eso no está acorde a la voluntad de Dios. Si nosotros por ahí le pedimos cosas medio locas, como que, vaya, Virgen Santísima, quiero ganarme la lotería, sí, porque sí, ¿no? Quiero ser millonario, ¿no? Pues de lógico que la Virgen no va a pedirle eso a Jesús, porque ella sabe que de pronto esa petición no está acorde a nuestra salvación, porque tener dinero como que no va a asegurarnos la vida eterna. Entonces todas estas súplicas que ella va a hacer a Jesús siempre va a ser para el bien de nuestra alma, el bien de nuestra vida espiritual y para nuestra salvación, ¿no? Y siempre va a ser acorde a la divina voluntad. Jamás ella le va a pedir algo que Dios no quiera, que sea contrario a la voluntad de Dios, jamás. En el tercer numeral tenemos que la devoción a la Santísima Virgen María es señal de fe auténtica. Incluso San Luis María Griñón de Montfort en este libro es un poquito tajante, hay una parte donde él dice que quien no tiene a María por madre, perdón, sí, que quien no tiene a María por madre no tiene a Dios por padre, ¿no? Como quien dice que si tú no amas a la Virgen y no eres devoto de la Virgen, pues tampoco amas a Dios. Y bueno, esto tiene un poco de razón en el sentido de que si Dios quiso necesitar del fiat de María, si Dios eligió a la Virgen María y si Él la quiso necesitar, pues es algo natural de pensar que nosotros también la debemos necesitar. Entonces, aquellas personas que piensan que la devoción a la Virgen María no es importante y que no les va a ayudar en su salvación, pues están obviando una parte muy importante que es la divina voluntad de que María sea la madre de Dios y por ende también sea nuestra madre. Es como una cosa, como una rebeldía contra
los designios divinos, ¿no? Entonces, por ahí sí es importante recalcar a aquellas personas que no son devotas de la Virgen y que no conocen la importancia de la devoción a María, que ser devotos de ellos, perdón, ser devotos de la Virgen María es señal de fe auténtica. Si yo me encuentro a una persona devota, muy devota, que ama mucho a la Virgen María y que tiene una verdadera devoción, pues podemos estar pensando que tiene una fe auténtica. ¿Y por qué? Revisemos aquí por qué. Dice, así como en la generación natural y corporal, o sea, en la vida terrena, ¿no? Se necesita un padre y una madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Esto lo dice el santo y es tajante en esta afirmación, ¿verdad? Después de haber participado en el sacrificio redentor del Hijo, y ello en un modo tan íntimo que mereció ser proclamada por él, madre no solo del discípulo Juan, sino también del género humano, representado de alguna manera en Juan. Ahora, desde el cielo, ella continúa cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Esto lo leemos en el numeral 8 del Signum Magnum, que es otro documento vaticano. Entonces, vamos descubriendo también que a más de lo que nos dice San Luis María Griñón de Montfort, en estos documentos de la doctrina de la magisterio de nuestra Iglesia Católica, hay mucha riqueza en lo que se refiere a la importancia de la devoción a la Santísima Virgen María. Y bueno, aquí en esta encíclica nos está diciendo pues que así como Jesús le dejó a María como madre a Juan, en ese mismo Juan estábamos representados todos nosotros. Y que ella, esa función maternal que Jesús le encomendó a la Virgen no era solo durante un tiempo, digamos así, durante el tiempo que ella estaba aquí en la tierra, no, eso era para siempre, para la eternidad. Entonces ella ahora desde el cielo sigue cumpliendo esa función maternal de cooperadora, pero ya ahora en el nacimiento y desarrollo de cada uno de nosotros, pero hacia la vida de la gracia, hacia la vida de salvación. Y entonces, claro, si tenemos una verdadera devoción a la Virgen María, va a ser una señal de fe auténtica. En el siguiente numeral, en el D, hablaremos un poquito de por qué decimos que María es madre de la Iglesia. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por así decirlo, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico. Entonces, esto es maravilloso. ¿Qué quiere decir aquí? Que así como Dios Hijo se formó por medio de María y se sigue formando todos los días, pero ahora se va a encarnar en los miembros de su cuerpo místico por obra del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. Entonces, al ser ella madre espiritual de cada uno de nosotros, que somos miembros de la Iglesia, pues ella es madre de la Iglesia en general, es madre de toda la Iglesia católica. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de María, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Bueno, esto es obvio también. Si la cabeza, o sea, si ustedes conocen lo que es el cuerpo místico, ¿no? De Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo místico. Todos los que formamos la Iglesia Católica somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo, que somos los que vamos a ser instrumentos de Él aquí en la tierra. Y entonces, para poder ser miembros de ese cuerpo místico, también tenemos que nacer de María, así como nació la cabeza de María, ¿no? La cabeza de Jesucristo nació de María, nosotros, miembros de ese cuerpo místico, también debemos nacer de ella. Entonces, es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con amor a que naciesen en la iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Esto lo encontramos en Lumen Gentium, numeral 53. Aquí vemos cómo también se va reforzando todo lo que el autor de este libro nos dice, ¿no? Aquí en el Lumen Gentium, que es un documento del
Concilio Vaticano II también nos dice que María es madre de Cristo y por lo tanto también va a ser madre de los miembros de esa cabeza que es Cristo. Somos los miembros del cuerpo místico, pues nuestra madre es la Virgen, al igual que es madre de Cristo. María es madre de la Iglesia, no solo porque es madre de Jesucristo y su intimísima compañera, desde el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en su carne, sino también porque brilla como modelo de virtudes ante toda la comunidad de elegidos. Y eso está en el Signum Magnum también, otro documento. ¿Y qué nos dice aquí? Que ella, a más de ser nuestra madre, porque es madre de Jesús, también es nuestra madre porque ella brilla como modelo de virtudes para toda la iglesia, ¿no? Madre de la iglesia que brilla como modelo de virtudes para todos nosotros. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. Eso también es maravilloso, también lo vemos en el Lumen Gentium, numeral 61. Y esto es maravilloso porque aquí nos habla de cómo María es cooperadora en nuestra salvación. Muchos santos la dicen, la nombran y la llaman corredentora porque cooperó en todo con Cristo en nuestra salvación, en todo, en cada paso, desde la concepción, luego cuando lo engendró, pues no, en la concepción, luego cuando nació lo alimentó, lo cuidó, lo instruyó y luego lo presentó en el templo y luego cuando tuvo la vida pública también lo acompañaba de lejos, pero estaba presente siempre. Y todo en la pasión y muerte, ella estuvo también ahí hasta el pie de la cruz, donde lo entregó al Padre como sacrificio sin protestar, digamos así, sin quejarse siquiera, solo sufriendo en silencio. Unía su dolor a su hijo que moría en la cruz y cooperó desde el primer momento con Jesús en nuestra salvación. Y eso pues es esta salvación que nos ha llevado a la restauración de la vida sobrenatural en las almas, porque nuestra relación con Dios estaba rota por el pecado original hasta que vino Cristo y murió en la cruz por nosotros y nos restauró a la vida sobrenatural. Él abrió las puertas del cielo para que ya haya otra vez la posibilidad de una salvación para nuestras almas. Entonces decimos que por todo esto que la Virgen hizo con Jesús y para nosotros, para nuestra salvación, por todo esto, decimos que ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Y por último tenemos a María como figura de la iglesia. Decimos que María es figura de la iglesia porque ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos. Pues, es decir, en la encarnación del Verbo, colaboró, y como habíamos visto también colaboró a cada paso durante toda la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos en los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos están reservados a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Entonces, pues, así como con ella comenzó la obra de nuestra salvación, también ella va a seguir colaborando ahora, mientras más se acercan los últimos tiempos, en la formación, educación de los grandes santos, así como ella formó, cuidó, educó a nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer también con todos los devotos de ella, de cuyo ejército de amor van a surgir grandes santos que van a ser formados por ella y que van a vivir al final de los tiempos. Y pues dice aquí también que solo esta Virgen singular, milagrosa, que es la Madre de Dios,
en unión con el Espíritu Santo, su esposo, del cual ella es la fiel esposa, van a obrar todas estas cosas excelentes y extraordinarias en todas las personas que decidan entregarse a la Santísima Virgen y ser devotos de ella. Por este motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo o figura ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial. Todo esto estamos leyendo en el Lumen Gentium también. Dice también, como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es figura de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Sí, pues la Iglesia está asimismo totalmente unida a Cristo, de la cual es su fiel esposa, pues la Iglesia. Asimismo, la Santísima Virgen también está muy unida a Cristo, de quien es su Madre Santísima. Por eso decimos que la Virgen es figura de la Iglesia. Estos documentos del Vaticano II también la tienen a la Virgen como figura de la Iglesia, así como lo ha mencionado San Luis María Griñón de Montfort en su obra. Recordemos que este libro fue escrito por 1700 algo y de los documentos que hemos estado leyendo son del Concilio Vaticano II, que fue por 1965, por ahí. La siguiente. Hermanita, la siguiente. Y bueno, esto es todo por hoy. Aquí terminamos la segunda clase y vamos a tener esta tarea que vemos aquí. Tenemos estas lecturas del Tratado de la Verdadera Devoción, del numeral 14 al 36, que es lo que hemos revisado el día de hoy. El Lumen Gentium lo hemos ido leyendo en algunas partes y lo vamos a repasar y vamos a leerlo del numeral 52 al 61. Van a descubrir maravillas en este documento, maravillas sobre la Santísima Virgen, que van a reafirmar aún más nuestro amor y devoción hacia ella. Leemos también Signum Magnum, otro documento del Vaticano. Todos estos documentos los pueden encontrar en la página del Vaticano, vatican.va. Es muy buena y esta página están todos estos documentos, pero sin embargo la hermanita Lili les van a enviar los links. El Signum Magnum leemos del numeral 1 al 8 y por último Marialis Cultus vamos a leer del numeral 16 al 23. Y con esto ya estaríamos reforzando todo lo que hemos visto. Un poquito. Siguiente, por favor. Vamos a escuchar, ojalá no sé si se habrá bajado, pero esta canción es maravillosa, es de Felipe Gómez, un cantautor que es muy mariano y nos habla de cómo estamos ahí seguros bajo el manto de María. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar.
Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Terminamos la clase de hoy con esta hermosa oración a la Santísima Virgen María. La hacemos todos juntos. Oh Santa María de mares estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, hoy que repetimos el ave del ángel, danos paz y dicha, cambia el nombre de Eva. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Oh Virgen excelsa, humilde en tu estado, haz que seamos todos humildes y castos. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu y gloria al uno y trino. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por su